Bueno, acá estamos, tercer bloque de No Sonoras. Nada, bardeala, Gastón. Lo estoy haciendo. bardeala. Lo estoy haciendo. Cuando una persona hace algo mal hay que bardearla. ¿Qué va a hacer? Para que aprenda. Bueno, tercer bloque de No Sonoras, cosas internas que decimos al aire. El momento de política internacional, momento serio de análisis, de comentarios. No te ríes, Juan, porque yo te estoy presentando como un hombre serio. Tenés razón. No te ríes. Totalmente. Porque si no, esto pierde total seriedad. Se transforma en una continuidad de este programa. Bueno, vamos a hablar de Honduras. Así es, vamos a hablar de Honduras. La columna la podemos titular Del golpe y la resistencia al batacazo electoral. Vamos a ver por qué. Matacazo electoral. Ya eso me llama la atención. Sí. Bueno, Así vamos. bien. Bueno, nos vamos para Honduras, donde hubo elecciones presidenciales el pasado domingo, en las que triunfó la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, que se convierte así en la primera presidenta mujer de la historia de la nación. Ok. Se trata de uno de los países más relevantes de América Central, con una población, según cifras oficiales, de 9.900.000 habitantes, Sí. entre los que se encuentran diversos pueblos indígenas, como los lencas y los garífunas. Se caracteriza por su gran biodiversidad y su fertilidad, con montañas, planicies, valles y ríos, en donde habitan centenares de especies de reptiles, aves y mamíferos. Ok. Para entender por qué es relevante lo que ocurrió el domingo, primero hagamos un breve contexto histórico. Viajemos 15 años para atrás, hasta 2006. Ese año gana las elecciones y asume Manuel Zelaya Rosales, apodado Mel, un político proveniente de una familia terrateniente y que por entonces venía de ser diputado nacional por el llamado Partido Liberal, uno de los que históricamente integraron el bipartidismo local junto con el Partido Nacional. Su esposa es precisamente Xiomara Castro, actual presidenta electa. Por el mismo partido, ¿no? Imagino. Vino después el partido actual. Ok. O sea, vamos a- es ya un vamos a- desprendimiento de este partido que Exactamente. nombraste al principio. Pasaron cosas en el medio. Vamos Ok. a ver. El gobierno de Zelaya, si bien se lo podía ubicar dentro del ala progresista de su partido, llamémoslo así, Sí. en un primer momento no era del todo identificable con los gobiernos latinoamericanos denominados post-neoliberales, para usar el término del sociólogo brasileño Emir Sader. Sin embargo, el punto de quiebre se produce en 2008. En el mes de agosto, Zelaya anuncia la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida por su sigla ALBA. Se trata de una instancia de organización regional fundada en 2004 y motorizada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sustentada en una visión claramente de izquierda. El comandante. Así es. En ese momento, vale la aclaración, Venezuela no era lo que es hoy. Aún no se había provocado el giro autoritario que vendría luego con Maduro. Justo voy a meter un Sí. bocadillo. Por supuesto. Peckerman, 6 palos verdes con ¿Viste? Sí. Y no, y Hace la, ¿Dónde política, sale, no? hace la política internacional. ¿De después. dónde sale? y Batista. Ya lo- Batista sub-20 y Peckerman. Claro. Ya lo cobró los 6 palos, parece. Anticipado ¿Ya? lo cobra. Ah, mira. ¿Qué? ¿Ya asumió? ¿Va a ser el director técnico Lo de la de Así es. Honduras? De Venezuela. De Venezuela, perdón. Venezuela. Igual no va al mundial, pero vamos a ver para qué. Ojalá. Me llamó la atención, justo nombraste Venezuela. Bueno, en ese momento Venezuela no era lo que es hoy, Sí. aún no se había provocado el giro autoritario que vendría luego con Maduro, ni había colapsado el escenario social que llevaría con los años a millones de venezolanos y venezolanas a migrar al exterior. La fortaleza política de Venezuela en ese momento, sustentada en los elevados ingresos por la exportación de petróleo, le permitían, puertas adentro, desplegar una serie de políticas sociales en materia de salud, educación, vivienda y reducción de la pobreza, y puertas afuera, impulsar una integración regional contrahegemónica que desafiaba a los intereses de Washington en la región, etapa que tuvo como punto culmine el famoso No al ALCA de noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina. Ok. La decisión de Zelaya de sumar a Honduras al ALBA provoca la ira del poder económico, de las Fuerzas Armadas y de Estados Unidos. Pero Zelaya, lejos de retroceder, mantiene su postura y algunos meses después redobla la apuesta. En marzo de 2009 anuncia la convocatoria a un referéndum para que la población aprobara o rechazara el llamado a una asamblea constituyente que reforme la constitución del país. Se aceleran las presiones golpistas y la conspiración finalmente desemboca en el golpe de Estado de la madrugada del 28 de junio de 2009, en la que unos 200 militares a cara cubierta
secuestran y deportan al presidente rumbo a Costa Rica. ¿Habrá tenido algo que ver Estados Unidos? Sí, pararon en una base militar, Sotocano, que está manejada por Estados Unidos. Estados Unidos va a negar eso, pero... Pero yo me pregunto, ¿qué ruido le hace a Estados Unidos a Honduras, un país tan pequeño, no? Bueno, hay un periodista en estos días que decía, si América Latina es el patio trasero, Sí. Centroamérica es el living de Estados Unidos. Es una zona que históricamente, con la excepción de Cuba y Nicaragua, que son excepciones justamente, Obviamente. fue una región siempre alineada a Estados Unidos, no solo políticamente, sino culturalmente. Bueno, Puerto Rico es colonia, ¿no? Exactamente, Puerto Rico, pero además gustos por los Dominicana. deportes. También, exactamente. Es difícil de verlo desde acá, Sí, pero obvio. es otra influencia. Bueno, Zelaya es deportado a Costa Rica, inicia así un periodo de 12 años de ilegitimidad política que llega hasta hoy y que comienza a cerrarse ahora con el triunfo de Xiomara Castro. Para entender mejor la importancia que tuvo este golpe de Estado es interesante un artículo de Ruth Diamint y Raúl Benítez, publicado en marzo de 2010 en la revista Nueva Sociedad, titulado La cuestión militar, el golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y el sistema interamericano. La bajada del artículo comienza planteando, abro comillas, el golpe de Estado en Honduras desmiente la creencia de que las azonadas militares y la interrupción del orden constitucional eran cosa del pasado. El rol de las Fuerzas Armadas fue clave para el derrocamiento de Manuel Zelaya e implica un peligroso precedente para la región. Mal. Cierro comillas. Claro, porque en una época que el continente Absolutamente. Te tenés que ir a los 80. claro, estaba muy tranquilo, no estaba... Sí. La excepción será Fujimori en el 90, pero no fueron los militares. Fue él que No, cerró el fue Congreso y dijo yo gobierno sin el Congreso. Pero no. Bueno. No fue el golpe de Estado por el Fujimori, no lo pongas Claro. así. No seas así. Cerró el Congreso. No seas tan Bueno. malo. Lo cerró y dijo, Alberto, no por lo favor. necesito, papu. Claro. Papu. ¿Qué tal? Ah, Tanto no los quieren a ustedes. claro, tal cual. Cuando vemos lo que ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay en 2012, con Dilma Rousseff en Brasil en 2016 o con Evo Morales, hace menos, en Bolivia en 2019, podemos afirmar que aunque con distintos grados de incidencia por parte de los militares en cada caso, el temor de los autores del artículo estaba bien fundado. El golpe de Honduras fue un parteaguas en la historia latinoamericana contemporánea. Sobrevienen entonces, como dijimos, 12 años de ilegitimidad política desde 2009. Por un lado, de las protestas callejeras contra el derrocamiento surge el Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual 2 años después nacerá el partido Libertad y Refundación, conocido como Partido Libre, que el domingo pasado triunfó en alianza con otros O partidos. sea, ¿tiene 2 años nada más ese partido? No, a los 2 años del golpe. O sea, Ah, este 10 año años. 10 años, exactamente. Ok. Este año 10 años. ¿Eso puede ser algo similar a lo que se está formando en Chile con Boric? Bueno, Y puede ser, habría que ver. en el tiempo, ¿no? Obviamente, Sí, hay sí. que proyectarlo en el tiempo, digo, pero es un partido que nació en las calles. Es interesante eso, ¿es verdad? Sí. Coincido. Acá no tenemos uno de esos, ¿no? No, ni cerca. No, vos viste lo que hay. Milei no digamos porque No, nació en las obvio. calles, No, ¿no? no. Bueno, no se enoje. Ey, No, chicos. no hay partido, no hay ningún partido. Está la palabra libre, algo sabe. Claro, son libertarios también. También se hace popular en esos días una banda musical de protesta llamada Café Huancasco, que pasaría a ser conocida con el tiempo como la Banda de la Resistencia. No lo conozco. ¿Podemos escuchar un disco como de Anarchy Papi? ¿Eh? ¿Tenés algún disco de Café Guan? No. Para recomendarme. No, pero te lo puedo. Voy a hacer la investigación. Por otro lado, el poder hondureño se reconfigura y a fines de ese año convoca elecciones presidenciales, de las que Zelaya, exiliado, no puede participar. Triunfa Porfirio Lobo Sosa, uno de los caudillos del conservador Partido Nacional. Luego, en 2013 y en 2017 también hay elecciones, venciendo en ambas el actual presidente, Juan Orlando Hernández, que comete en la última un fraude escandaloso que fue denunciado por organismos internacionales. Tras el fraude de 2017 hay masivas protestas callejeras que terminan con una brutal represión del ejército, dejando al menos 20 muertos, y el al menos lo subrayo porque pueden ser varias veces más. Un poquito más. Probablemente un poquito más. Acerca de lo que se instaló en estos 12 años en Honduras, vamos a escuchar en el primer audio a Ezequiel Sánchez, que es periodista corresponsal en Honduras, que vive en la capital, Tegucigalpa, y que tuvo la gentileza de hablar con No Sonoras, por la cual le agradecemos nuevamente.
Escuchamos a Ezequiel Sánchez. Bueno, hay un detalle muy importante a mencionar, y es que desde que se dio el golpe de Estado en el año 2009, se empezó a instalar lo que sería un narcogobierno, ¿verdad? El hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, está condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala y tráfico de armas también, y haberle mentido a las autoridades. Son varios, ¿no?, los crímenes, pero en grandes rasgos sería porque era el mero capo narco. También está detenido en Estados Unidos el hijo del anterior presidente, el hijo de Porfirio Lobo Sosa, todos del Partido Nacionalista. Ah, son una linda banda. El hermano del presidente y el hijo del expresidente. Con el agregado de que el actual presidente está mencionado en los expedientes de la Fiscalía de Nueva York, y ahora que deja de tener fueros por su cargo que hasta enero. ¿Lo van a llevar a pasear al norte? Y lo vamos a Linda proceder. ciudad para pasear, ¿eh? Claro, bueno. Si lo quieren tribunales. Pasear seguro que no. Si lo quieren conocer, tienen hasta enero. ¿Tienen Después va a estar ¿Tienen traje complicado. naranja guardado para él? ¿Decís vos? Un narcoestado extendido, profundamente arraigado en los sectores políticos dominantes, especialmente del Partido Nacional. La otra cara de la misma moneda es el modelo económico y social que revirtió los avances que habían comenzado a observarse entre 2006 y 2009. Hoy en día en Honduras, según el Instituto Nacional de Estadística, un 74% de la población está bajo la línea de pobreza, 3 de cada 4 hondureños. ¿74? 45 de indigencia y 74 de pobreza. Hay países con más igual. Y está Haití. Después de ti, vino Honduras. Después. Mirá que- Pensé que había alguno otro más que no. se nos escapaba. Una gran parte de quienes integran las llamadas caravanas migrantes, que desde 2018 buscan llegar de Centroamérica a Estados Unidos, son hondureños. La violencia política contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos es grave. El caso más tristemente emblemático es el homicidio en 2016 de Berta Cáceres, líder ambientalista indígena del pueblo lenca, Sí. reconocida y premiada a nivel internacional, por lo cual el caso tuvo mucha repercusión. Tampoco es menor el fenómeno del narcomenudeo y la violencia pandillera, las famosas maras, que son oriundas de El Salvador, pero que también existen en Honduras. Una iniciativa insignia de estos 12 años en materia económica son las llamadas ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Un proyecto impulsado por el actual presidente que básicamente, en aras de captar inversiones privadas, otorga potestades a las empresas para tener su propia policía, su propio sistema recaudatorio y su propia aplicación de justicia en la zona del territorio donde se instalen. Prácticamente reemplazan en sus funciones al Estado Nacional. O sea, en el lugar en el que estén, hacen lo que quieran. Exactamente. Esta cuadra es mía. Y hago lo que quiero. Algo me pinta. Algo Claro. por ley estaba. Sí, sí. está- No, hago mis propias leyes acá. Claro, exactamente. En este escenario llega Xiomara Castro a la presidencia con más del 50% de los votos. Si bien aún no finalizó el escrutinio total, la tendencia es irreversible, casi 20 puntos por sobre el segundo, el candidato a Fura del Partido Nacional. Escuchamos en el segundo audio a la primera presidenta mujer de la historia de Honduras. Quiero también enviar desde lo más profundo de mi corazón un reconocimiento imperecedero a nuestros mártires que ofrendaron su vida para que hoy el pueblo tuviera libertad, democracia y justicia. Mucho laburo tiene Xiomara, pobre. ¿eh? Ya la palabra mártires da un poco Sí. de pauta, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo grueso. Hubo mucha sangre derramada. Mucha sangre derramada, muchos años. Castro se define como feminista y revolucionaria, aunque dice no comulgar con las ideas de la extrema izquierda de la región, del chavismo, digamos. Entre sus propuestas se encuentran la recuperación de la inversión pública en salud y educación, la ampliación de los derechos de las mujeres, en una sociedad muy conservadora, de las más Acá en conservadoras. Centroamérica, total, global. Exactamente. ¿no? Y el reemplazo del modelo neoliberal que incluye la derogación de la sede por uno que busque generar empleo de forma soberana y con redistribución del ingreso. Si bien sacó una enorme cantidad de votos, es un resultado histórico,
tiene por delante una tarea titánica. Veremos qué sucede. Qué difícil, ¿no? Qué Tremendo. difícil. Porque los votos te garantizan llegar, pero después... Claro. ¿Y cómo articulará, Juan, según tu visión, ¿no? Esto, a partir de tu conocimiento, con los otros países, digo, por ejemplo, con los líderes de América Latina del sur? Es interesante eso. Por ejemplo, con Jair me parece que no. Me parece que no van por la no, misma. con No hay match ahí, ¿no? Pero a él no lo quiere nadie, igual. No, como alguno lo quiere a Bolsonaro. ¿Alguno? No lo quieren ni los yankees a Bolsonaro. Es que en realidad Bolsonaro lo tenés que querer de alguna manera, porque es el padre, es el capo de Latinoamérica. de los países. Maneja un paisucho, ¿no? Sí, sí. Por un lado, las relaciones con la región son importantes. Tenés varios países en conflicto, ¿no? Castillo en Perú está Sí, ahí sí. que lo reconocen o no lo reconocen. Sí. Chile en segunda instancia electoral. Yo creo que se puede apoyar en Argentina, Bolivia y México, por lo pronto, que están más estabilizados y que tienen una visión más próxima. Y lo que es muy importante es ver cómo organiza la alianza que llegó al gobierno para gestionar. Hay una Porque es una alianza, hay dos cosas ahí. Por un lado, que gana con un espacio político distinto al que había llegado en 2006, a la presidencia Sí, de Zelaya. sí, sí. Este es un espacio, por un lado, con más partidos políticos, pues un frente. Más de izquierda, un poquito Más más. de izquierda porque hay campesinos, hay ambientalistas, hay sectores que no participaban del Partido Liberal de entonces. Eso es fundamental. Y después, ¿qué va a pasar con los sectores que están más hacia el centro, si se quiere, de la alianza? Que obviamente son opositores a, digámosle, la dictadura o el narcoestado de Hernández, pero que habrá que ver cómo se paran ante cada iniciativa. Iniciativas que tienen mucho respaldo, como derogar las sedes, es fácil de convocar. Iniciativas con algo más de rispideces, como avanzar en despenalizar el aborto, aunque sea en 3 causales, ni siquiera como en Argentina, que es para todas las situaciones, va a ser un tema de tensión, porque hay sectores católicos dentro del frente que, Conservadores. que en términos civiles tienen rasgos conservadores. Y aparte, como toda democracia joven, tiene que caminar y tropezarse y un montón de cuestiones ahí que correr del tiempo yo creo que va a ser un gobierno, o sea, como dijiste vos, es revolucionario porque en el sentido de que marca un hito en el país, pero va a ser un gobierno, no va a dejar de ser un gobierno de transición. Está por verse eso, es un buen punto. Lo que es seguro es que tiene una urgencia clarísima, que es paliar el hambre. Hay gente que, o sea, 45 de cada 100 hondureños no comen. ¿Hay alguna industria que tenga el país así como representativa, fuerte? Porque la verdad es que desconozco. Es importante eso. Con la tragedia migratoria que vivió Honduras hace ya varios años, el 20% del PBI de Honduras son las remesas que los que lograron llegar sobre todo a Estados Unidos y España, Sí. mandan a sus familias en Honduras. El 20%. No. 2 de cada 10 Es dólares. una bestialidad. Una locura. O sea, ni el café, ni la palma africana, ni las bananas, ni el turismo, no hay nada que Eso te iba llegue. a preguntar, ¿el turismo qué onda? Y no es de los países más turísticos de la región, Aparte como Cuba, por ejemplo. Como un gobierno tan polémico. Exactamente. No es un país que invita, debe tener muchísima inseguridad. Altísima tasa de homicidios violentos. Sí, no, es un contexto realmente. Es difícil imaginar algo peor para agarrar en términos de escenario social y. No, en y realidad lo económico. único que tiene es que solo va para arriba. O sea, Sí. mucho peor de lo que está es como que medio complicado. Sí, y que no ganó por poco, Claro. lo cual le da una coraza política en algún punto, porque si hubiese ganado por un pelito, sí la reconocían, habría que ver si no intentaban hacer fraude, si la reconocían, iba a tener presiones desde el primer día. Claro. Como ganó por más del 50%, es apabullante. barbaridad. Eso le da un hándicap, digamos. Tal cual. Bueno, mucho por verse ahí, Mucho por verse. Hay que invertir en Honduras. Hay que vender. Es el momento. ¿Hay Bitcoin en Honduras? Quieren hacer no sé si en Honduras. No, en El Salvador. El decís vos, Salvador, El Salvador, el país sí. del Ya, Bitcoin. en El Salvador es moneda de curso Curso oficial. legal. No, pero quieren hacer una Legal. ciudad. Ah, cierto. ¿Una ciudad pero no sé. cripto? Sí. Es verdad. Sí. Pero sí, no sí. sé. No, obviamente que en Honduras Son no países creo que que- sea. son Una de países cero, que- una nación de cero. Sí, sí, Son verdad. países que tienen una necesidad tan grande de capitales como vos marcaste, Juan, que cualquier negocio o industria en ascenso o media fantasma que proponga invertir o que promete invertir, Y le van a dar todas las facilidades para hacerlo. Sí.
Sí, habría que ver las condiciones ahí, ¿no? Si vos das empleo de calidad y registrado con derechos... El tema es también la mano de obra. Me imagino que la mano de obra calificada no está más en el país. Exactamente. Es muy escasa la que está en el país. Exactamente. Eso es gravísimo. Sí. Ahí, bueno, el ingenio de las medidas políticas que proponga el nuevo gobierno va a ser recaptar de un montón de gente que pueda volver. Sí, por lo pronto frenar la sangría. Frenar la sangría. Porque todos los días, a toda hora, siguen intentando primero escapar, después llegar a Estados Unidos y después intentar, que lo más difícil, intentar instalarse en Estados Unidos. Hay un problema muy grande también en Estados Unidos. Bueno, la política de Biden ahí está siendo un poquito más como es condescendiente con todo ese tipo de gente, pero Inglaterra, Reino Unido, España y Estados Unidos son 3 países que tienen muchísimos problemas de inmigración, de cómo llega la gente, la gente que muere en el intento. Sí, es bastante preocupante todo ese camino. Pero bueno, ¿algo más le haya quedado? No, en enero asume y no puede perder un solo día en intentar revertir, aunque sea paulatinamente. Nadie espera que de un día para el otro... Bueno, no quiero ser medio pájaro de mal abuelo, pero atisbos de algún levantamiento, algo de eso, ya están... No, el candidato derrotado del Partido Oficialista derrota. No solo aceptó la derrota, sino que se juntó, se sacó fotos. Lo que sorprendió en la prensa, estaba leyendo en la prensa local, sorprendió la amabilidad con la cual el candidato derrotado reconoció la derrota y además se mostró con ella. Me pongo a disposición, le dijo. Pero a ver. Y puede ser. Pero si perdés por 50 puntos. Bueno, pero claro. es un gobierno, pero acá esas cosas no pasan. Es un gobierno que entró con la saga. Sí, no, está claro, pero digo como que... Se fuiste humillado, decís vos. Sí, o sea, ya está. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, porque... poner palos en el camino, piedra en el camino. Eso puede venir igual. Claro. Por lo pronto no sería esa la actitud. Vamos a ver, de acá a 6 meses puede cambiar todo. Esperemos que haya algún apoyo. Se acomoden un poquito las cosas en las democracias de América, que estén un poquito más ordenadas, ¿no? Vienen años medio revolucionados. Bueno, vamos a escuchar una artista española, que hay varias artistas españolas. Te voy a preguntar, Camilo. ¿Alguna artista española que te guste ahora de todas estas? ¿Rosalía, alguna de esas? No. No, nada, no. Nos pegamos uno, puta madre. La Oreja, no, pero eso es más viejo. ¿No te gusta La Oreja? No. ¿Alejandro Sanz? Me gustaba cuando era chica. ¿Te gustaba Alejandro Sanz? Envejeció como el orto, ¿viste? Envejeció muy mal. Nunca fue cantante Alejandro Sanz. No, pero él envejeció muy mal. No sé si lo viste en los últimos tiempos. No lo estuve mirando. ¿Qué de aspecto? Sí, envejeció muy mal. ¿Zetangana no te gusta? ¿Zetangana te gusta? ¿Quién? Zetangana. Que no se entere el chat de No Sonoras que no conoces a Zetangana. Claro, que no viste el Tiny Desk de Zetangana. El mejor Tiny Lo viste, ¿no, Sí, Juan? lo pasamos hace 2 semanas menos. Claro, lo viste. ¿Lo viste? ¿Ves? Juan hace los deberes. Claro, se los debe. ¿Cómo se escribe? Zetangana. C.Tangana. Ahí está. Tiny Desk Zetangana. Bueno, vamos a escuchar Santa Salud. Chicos, o sea, yo lo voy a explicar acá. Rap, trap. Pero no Reggaetón. dice trap. Hace Rapero flamenco. dice Zetangana. Hace flamenco mucho también. Hace Bueno, un poco mira, de- Google dice trapero. ¿Cuál es que es todo lo que te dice Google? Sí, obvio. Ok. Google es Dios. Está bien, perfecto. No. Es el diablo. Pero Jeff está bien. Escúchame, no hace rap. No, vos Bueno. sabés que cualquiera que se pone de rapero, ¿viste? Le pone rapero. Buscate otro Acá cualquiera. dice género hip hop, tenés razón, dice flamenco. ¿Viste? Hace algo. Sí, es que porque no lo escuchó, ¿viste? Bueno, Habla sin- hablando un poco de sin todo, vamos a escuchar escuchar. a Santa Salud, que es una artista también Mira, y joven. también se buscó un montón de gente que no conozco. Y ahora ya está, el algoritmo ya te va a volver loco con eso. No busques me esas quiero cosas porque morir. te va a matar. Me quiero morir. Se Tenés me va a que- romper el teléfono. Sí, como invitado tenés que ponerlo. Bueno, vamos a escuchar Santa Salud, Oasis, que también hay una nota en nuestra web, nosonoras.com.ar. Así que vamos a escuchar a esa artista y mirá que es medio rap esto, Cami, te aviso por las dudas si tenés que sacarte los auriculares. Vamos con eso y después venimos con lo mejor y lo peor de Tecno de 2021 que entretienen esas cosas. Sí, ¿Vas a levantar polémica? No, le voy a contar unas pelotudeces que hubo este año espectacular. Bueno, vamos con eso.